Bueno, un cordial saludo. Hoy vamos a hablar sobre los conceptos básicos de la economía. Pues mi grupo es el grupo B, está conformado por Lizeth Joana Prada, Camilo Andrei Nieto Zambrano, Michael Bermeo Rojas y quien habla Juan Pablo Barragán Cotes. Bueno, voy a hacer una breve introducción, pues en este documento o en este video se elabora un resumen sobre los conceptos básicos de la economía. Este logra agrupar las ideas principales y los elementos que ayudan a comprender de mejor manera la ciencia de la economía. Se abordan temas como qué es economía, historia, recursos y factores de producción, escasez, costos de oportunidad, entre otros. De igual forma, se da un recorrido por las principales escuelas del pensamiento económico junto a sus principales representantes y sus aportes. Buenas tardes. Voy a hablar un poco sobre la economía normativa y positiva. La economía positiva se basa en explicar, demostrar y responder a través de datos concretos y certeros la realidad de la economía. Esta economía está formada por muchas variables. Su principal idea es describir los procesos económicos y sus relaciones de una manera objetiva sin importar los resultados. Como ejemplo, podemos tener, primero, el PIB del año 2019 ascendió un 3.3% con respecto al año 2018. Se trata de una tasa 8 décimas mayor que la del 2018, que fue el 2.5%. Otro claro ejemplo puede ser el informe consolidado del índice de del precios al consumidor IPC que presenta el DANE correspondiente al año 2020, el cual fue de 1.61%, mientras que en el año 2019 fue de 3.8%. Esta cifra se constituye como una de las estadísticas más bajas en mucho tiempo, esto como consecuencia del impacto del coronavirus. Por otra parte, podemos ver la economía normativa, a diferencia de la economía positiva, es subjetiva, es decir, propone políticas, recomendaciones o acciones basadas en juicios de valor a partir de lo que realmente debería de ser un marco económico. Los hechos en los que se basa la economía normativa no siempre están demostrados. Como un claro ejemplo, lo que podemos tener en la economía normativa es la migración de las personas de campo a la ciudad. Pues bien, los sueldos son más altos en la ciudad que en el campo. Eh, una acción o una recomendación podría ser la subvencionarse en los sueldos de las zonas rurales para evitar que la diferencia de sueldos lleve a la gente a la ciudad. Bueno, por otra parte, vamos a hablar un poco sobre la economía del mercado, el cual es un sistema económico donde se evidencia la interacción entre los factores productivos y el consumo de la sociedad, en torno a la teoría de la mano invisible de Adam Smith o las leyes de oferta y demanda del mercado. La ley de oferta y demanda es el principio que le refleja la relación de la demanda de un producto y la cantidad ofrecida del mismo, teniendo en cuenta el precio al que se vende. Algunas ventajas que tiene la economía del mercado son mayor variedad de oferta, mayor cantidad de competidores y por lo tanto precios más bajos para el consumidor. Un claro ejemplo que podemos evidenciar en la economía del mercado es los precios con respecto a la tecnología. Recién desarrollada en su momento de aparición y luego de su popularización, el precio es alto y solo las élites pueden acceder a él, por lo que hay una oferta limitada. Pero a medida que aumenta su demanda, surgirán nuevos competidores y habrá más opciones de compra, por lo que el precio tenderá a la baja y podrá masificarse su consumo. Gracias. Bueno, ahora seguimos con las fronteras de posibilidades de producción. Bueno, estas están sometidas a los recursos y las tecnologías que tiene disponible un país. Eh, Vamos a tomar un ejemplo para entender más el tema. Bueno, tomamos como ejemplo cuando en el 2003 Estados Unidos entró en guerra con Irak, pues los economistas estimaban que iba a haber una inversión aproximada de 2 billones de dólares en la guerra, siendo una cifra muy alta y disminuyendo el dinero invertido en el consumo nacional y pues en la inversión nacional. Eh, pues vamos a tomar si tomamos como una referencia al consumo nacional en mantequilla sin inversión en la guerra como pistolas, bueno pues ahí como se muestra en la gráfica, esas son las
posibilidades alternas de la producción, eh, suponiendo que cuando se hacen 0 millones de libras de mantequilla, se fabrican 15.000 pistolas. Bueno, pues se puede evidenciar que en el punto A y en el punto F, como ya se muestra en la gráfica en la parte derecha, hay un punto máximo que es entre mantequillas o entre pistolas. Pues el punto ideal se supondría que sería el punto D, en el cual se pueden producir ambas y pues estas pueden mantener cierta solvencia en la economía. Eh, Podemos también evidenciar cómo los puntos situados fuera de la frontera, como el punto I, son inviables o inalcanzables, y el punto como el U indica que la economía no es eficiente, por ende pues no sería viable estos puntos en las fronteras de posibilidades de producción. Y así como en lo más relevante en las fronteras de posibilidad de producción es que pues eh, pueda tener variables, ya sea por su tecnología y posibilidades, y pues obviamente esto va a depender del país. Bueno, ahora seguimos con los bienes económicos. Pues estos son aquellos productos o servicios que tienen un valor adquisitivo. Esto quiere decir que estos se pueden acabar y pueden variar entre un bien material o un bien inmaterial. Se le llama bien a estos pues porque este satisface una necesidad. Estos bienes se pueden clasificar en diferentes tipos. Entre estos está el bien según su durabilidad, el bien según su propiedad, según su comportamiento, el bien según su función y el bien según su naturaleza. Cada uno de estos tipos se subdivide, pero todos buscan satisfacer la necesidad del cliente. Bueno, el tema que les voy a hablar es sobre escasez y eficacia y ceteris paribus. Bueno, entonces, escasez y eficacia se entiende como en la economía, que es cuando usted sabe su cantidad de bienes y pues va a cubrir una demanda con ellos. Entonces, para cubrir esa demanda tienes que tener bien en cuenta qué cantidad de bienes tienes y qué valor tiene. Y en ceteris paribus, lo que quiere decir en esa palabra en latino es la clave del trueque. Esta clave del trueque se viene desde mucho tiempo atrás y se presenta todavía. Vemos ahora ese trueque es monetariamente, lo cual tiene un valor. Ahora se siente que el valor se le da a la moneda y al objeto o al bien que tiene cada persona. Y con esto pues la civilización como tal este fue el salto de la civilización a la economía que conocemos hoy en día. Hola, un cordial saludo para todos los presentes. Siguiendo con la actividad de resumen de conceptos básicos de la economía, a continuación les hablaré un poco sobre las escuelas del pensamiento económico. Expondré las principales representantes y sus aportes a la ciencia económica. Mi nombre es Michael Bermeo, estudiante de Ingeniería Industrial, ID 597221. Escuelas del pensamiento económico. Principales representantes y sus aportes a la ciencia económica. En primer lugar, tenemos la escuela mercantilistas. Se denominó mercantilismo al conjunto de ideas políticas o ideas económicas en gran pragmatismo que fueron desarrollándose durante los siglos XVI-XVII y la mitad del siglo XVIII en Europa. Se caracterizó por una fuerte intervención del Estado en la economía, coincidente en el desarrollo del absolutismo monárquico. Entre sus principales representantes más significativos consideramos a Jan Colbert y, como podemos ver, a Thomas Mion. Las principales ideas que aportó el mercantilismo fueron que la mejor manera de generar oro y plata era a través del comercio exterior, que la riqueza de una nación se basaba en acumular oro y plata,
Estos afirmaban que gracias al intercambio de mercadería, al vender mucho y comprar poco, se generaba la riqueza. Seguimos por otro lado con la escuela denominada Fisiócratas. Esta escuela surgió en el siglo XVII y, y fue la primera escuela que aplicó el método científico de la economía. Creían que la economía funcionaba por flujos entre distintos componentes, grupos sociales. Decían que la riqueza se generaba en las tareas agrícolas. Opinaban que los agricultores eran la clase productiva del país porque alimentaban al pueblo. Esta escuela consideraba a la agricultura como la única actividad realmente productiva y su principal representante, como podemos ver, fue Frank Squaresney. Los fisiócratas dividieron la sociedad en tres grupos, como podemos ver ahí: agricultores, artesanos y propietarios. Posteriormente encontramos la economía clásica, los, o los clásicos. Estos surgen en Francia a finales del siglo XVII y XIX. Sus principales representantes fueron Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, Jean Say, algunos de ellos. Decían que los individuos se mueven por el interés individual, amor propio, y no solamente son movidos por intereses individuales, sino que por el corazón humano. Tiene los sentimientos de simpatía. Smith fue el fundador de la economía como ciencia, escribió el libro La riqueza de las naciones, que se considera como el primer tratado de la economía política. Continuamos con la economía marxista. La economía marxista, también dentro de las principales escuelas de la economía, se conoce como marxismo, el conjunto de ideas políticas, económicas y filosóficas fundamentadas en las teorías de sus principales representantes. Karl Marx y Friedrich Engels fueron los principales representantes. Su teoría fue denominada o llamada materialismo histórico, en la cual postula que la sociedad humana evoluciona porque se encuentra en un permanente movimiento, tanto económico como cultural. Para Marx, la sociedad evolucionó de las comunidades primitivas al esclavismo, luego el feudalismo y después al capitalismo. Y él pronostica que de ahí irá a una nueva sociedad. Seguimos con la escuela económica neoclásicos. Esta surge en la segunda mitad del siglo XIX en Europa. La economía neoclásica sistematizó la oferta y la demanda como determinantes de la participación de precio y cantidad en equilibrio del mercado. Estos afectan tanto a la asignación de la producción y la asignación de ingresos. Se prescindió de la teoría del valor. Trabajó a las economías marxistas en favor de la utilidad marginal del valor, de la demanda y una teoría general de los costos de oferta. La segunda generación neoclásica comienza a principios de 1890. Aparecen economistas como Alfred Marshall, que sostuvo que la economía no constituye un cuerpo de verdades, sino una máquina para el descubrimiento de la verdad concreta. Su principal teoría fue la teoría del valor objetivo entre valor subjetivo. Seguimos con la escuela de economía keynesianos o economía del keynesianismo. Su principal representante, John Maynard Keynes, y sus inicios fueron de los inicios de la moderna teoría de la macroeconomía. Él tuvo una obra central que fue la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Y en este libro Keynes presentó una teoría basada en la nación de demanda agregada para explicar las variaciones
del nivel general de actividad económica. Según esta teoría, el ingreso total de la sociedad está definido por la suma de consumo y la inversión. Centró su atención sobre las causas del desempleo en una economía cerrada y estática. Seguimos con la economía estructuralista. La economía estructuralista aparece a finales de los años 50, tiene como objetivo principal estudiar los problemas de las empresas y sus causas, presentando especial atención a los aspectos de autoridad y comunicación. Considera que hay 4 elementos comunes en todas las empresas: autoridad, comunicación, estructura de comportamiento, estructura de formalización y sus principales representantes, como vemos en la imagen. Podemos encontrar a Max Weber, podemos encontrar a Dan Redway, a Amitai Etzioni, y estos realizaron aportes como la homogeneización de la economía regional a través de reformas estructurales. Y por último encontramos la escuela de economía neoliberal. Los neoliberalismos neoliberalistas surgieron en la segunda mitad del siglo XIX. Su principal representante o una persona de las cuales se basó sus teorías fue Milton Friedman, y uno de sus principales planteamientos es que afirmaban que el libre mercado es el único mecanismo que asegura la mejor asignación de recursos en la economía y, en consecuencia, el crecimiento económico. Listo, entonces esa ha sido la presentación correspondiente a las escuelas del pensamiento económico. Con esta última actividad, pues damos por finalizada el resumen de conceptos básicos. Muchas gracias por su atención.